Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a compartir en esta oportunidad la lección 3 en la Escuela de Discipulado Ministerial a cargo de su servidor el pastor Juan Navarro. Introducción a la hermenéutica, 24 reglas de interpretación bíblica, agosto de 2011. Hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica y de dónde proviene? Proviene de una palabra griega, hermenevein, y es la ciencia que se encarga de interpretar correctamente los textos de la Biblia. Precede al exégesis, que es la teología que se encarga de extraer el significado correcto de lo que la Biblia enseña etimológica y doctrinalmente. Probablemente la siguiente base bíblica sea una de las más importantes en relación con este tema de la hermenéutica. Y se trata de la correcta interpretación de las Escrituras. El apóstol Pedro, hablando de las Escrituras, dice que hay algunas Escrituras difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento. En su segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El apóstol Pedro hace mención a dos clases de creyentes quienes tuercen las escrituras. Es decir, las interpretan de manera equivocada, de manera errónea. Número 1, los indoctos son aquellos cristianos y pastores que no conocen las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y número 2, son aquellos hermanos y pastores inconstantes, hermanos que andan como nubes sin agua, de una congregación a otra, y siendo arrastrados por todo viento de doctrina herética. Según Efesios 4:14, cuando el apóstol Pablo habla de los dones, dice para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La advertencia apostólica es cuando se incurre en erradas interpretaciones para su propia perdición, llevados por falsos maestros a la condenación. En el estudio de la hermenéutica debemos saber que antes de conocer las reglas de interpretación bíblica, debemos dar por sentado 4 cosas. Número 1, que la Biblia tiene la autoridad para decir lo que dice. Las escrituras están en autoridad. Número 2, que la Biblia contiene sus propias reglas de interpretación, las que al ser comprendidas y aplicadas correctamente, darán como resultado el significado correcto de cualquier pasaje bíblico que interpretamos. Número 3, que la meta principal de la interpretación bíblica es descubrir lo que quiso decir el autor del libro o pasaje bíblico en cuestión. Número 4, que el idioma bíblico es un medio para transmitir verdades espirituales. La hermenéutica, debemos aclararlo, nada tiene que ver con Hermes. Esa es una fábula. También existen 4 puntos básicos en el estudio de la interpretación de las Escrituras mismos que deberemos considerar. Número 1, cuando leemos una porción de las Escrituras, debemos preguntarnos
¿qué es lo que vemos aquí? Número 2, también debemos de preguntarnos cuál es el significado de este relato bíblico. ¿Cómo afectó esto a las personas a quienes se les dirigió este mensaje? ¿Por qué dijo esto el autor? ¿A quién se lo dijo? Y finalmente, ¿qué quiere comunicar el autor? ¿Y cuál es el tema principal del pasaje bíblico en cuestión? Número 3, correlación. ¿Cómo se relaciona este pasaje bíblico con todos los demás pasajes bíblicos que hay en las Escrituras en relación con este mismo tema? Debemos, a fin de una interpretación correcta de los pasajes bíblicos, consultar todos los pasajes bíblicos que existen en la Biblia sobre un mismo tema, para hacer una correcta interpretación del mismo. Debemos tomar en cuenta todo lo que la Escritura dice del tema. De otra manera, al tomar solo porciones, arribaremos a interpretaciones erróneas. Y número 4, aplicación. Finalmente debemos saber qué significa para nosotros hoy y ahora este pasaje bíblico. ¿De qué manera lo podemos aplicar a nuestra vida de manera legítima? Ya que el objetivo de Dios al revelarnos su palabra es que la palabra nos cambie, nos dé vida eterna, nos guíe a vivir una vida de santidad dentro de sus propósitos eternos, dentro de sus normas. Esto se le llama praxis cristiana, lo que hacemos en nuestra vida diaria. Toda la vida de la iglesia y la doctrina del ministerio y de la familia cristiana está revelada ya en las Escrituras. No tenemos que inventar nada, no tenemos que buscar nuevas revelaciones. Los temas medulares de la fe del cristianismo ya están revelados. Ahora debemos interpretarlos correctamente a fin de vivir sometidos a la palabra de Dios, que no solo tiene poder para bendecirnos, sino también tiene autoridad para juzgarnos y descalificarnos si no nos sometemos y si no obedecemos sus verdades. Las reglas de interpretación bíblica se dividen en 4 categorías. Número 1, son las reglas de interpretación generales. Son aquellas conocidas como principios bíblicos. Tienen vigencia en todo tiempo y cultura. Son de aplicación universal. No están limitados. Por ejemplo, la santidad. Dios demandó santidad a Israel en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Al igual, hoy Dios demanda santidad a la iglesia dentro del Nuevo Pacto a través de la obra redentora de Cristo en el Calvario. Número 2, reglas de interpretación gramaticales. Estas reglas de interpretación tienen que ver con los idiomas originales en los que se escribieron las Escrituras, y se debe usar la exégesis para consultar la etimología de las palabras bíblicas, lo que significó para quienes se les comunicó dicho mensaje y lo que significa para nosotros hoy ese mismo mensaje en su idioma original, debiendo interpretar el Antiguo Testamento en hebreo, ya que muy pocas porciones están en arameo, y el Nuevo Testamento en el idioma griego, específicamente hablando de un griego conocido como el idioma griego koiné, el idioma popular en la época de los apóstoles y de Cristo. Número 3, reglas de interpretación históricas. Debemos entender que existen siglos de interpretación histórica y que debemos conocerla y debemos respetarla a fin de no traer novedosas interpretaciones. Debemos considerar en este punto las circunstancias políticas, económicas, culturales, el pacto o dispensación en el momento en que se escribió dicho pasaje bíblico, a fin de hacer una correcta interpretación de las Escrituras. Y número 4, reglas de interpretación teológicas.
Estas reglas de interpretación teológicas nos deben enseñar mucho. Existe una revelación teológica y progresiva en las Escrituras, y nosotros hoy, al hacer teología, debemos considerar seriamente a fin de agradar a Dios. Cuando tomamos un tema bíblico, lo enseñamos o predicamos en la congregación, lo pensemos o no, estamos haciendo teología. Es una bendición y honor ser elegido por Dios para este trabajo. Pero hay también un juicio para quien enseña y predica de manera errada, descuidada y hasta herética. Nos dice la palabra de Dios en Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Debemos considerar todo lo que las Escrituras enseñan en las doctrinas fundamentales del cristianismo y luego hacer las aplicaciones pertinentes a nuestra vida, dado que la doctrina forma en nosotros convicciones que nos llevan a un estilo de vida santo. Nunca debemos tomar solo textos aislados, sacándolos de contexto. Es un error grave. Ahora entramos a mencionar las 24 reglas de interpretación bíblica. Número 1, la Biblia tiene autoridad para decir lo que dice y está por encima de la tradición, los dogmas y la razón. Regla número 2, la Biblia se interpreta a sí misma. Son las Escrituras quienes mejor interpretan a las Escrituras. Debemos tener cuidado con dos cosas. Número 1, omisión. Y número 2, adición. Decir o tomar solo lo que le conviene a alguien de un pasaje bíblico sin mencionar el resto, el contexto. Esto se llama omisión. Mientras que adición es decir más de lo que la Biblia dice de un tema en cuestión. Regla número 3. El Espíritu Santo y la fe salvadora son imprescindibles para poder comprender e interpretar correctamente las Escrituras. Es decir, si una persona no es salva, no va a interpretar debidamente la Biblia. Es necesario nacer de nuevo. Regla número 5. Interprete las experiencias personales a la luz de las Escrituras y no las Escrituras a la luz de sus experiencias personales. Tenga cuidado. Regla número 5. Los ejemplos y sucesos bíblicos solo tienen autoridad si existe un mandato específico al respecto. Regla número 6. El propósito fundamental de la Biblia es el de salvar nuestras vidas y no el de aumentar nuestros conocimientos. Regla número 7. Todo creyente tiene el derecho y responsabilidad de investigar e interpretar la palabra de Dios por sí mismo. Regla número 8. La historia de la iglesia es importante, pero no definitiva, para la interpretación de algunas porciones bíblicas. Regla número 9. Las promesas de Dios en las Escrituras están a disposición del pueblo de Dios cuando reconocemos que están en el arbitrio del Espíritu Santo y no en el nuestro. Regla número 10. Las Escrituras solo tienen una forma de interpretación bíblica y se deben interpretar de manera correcta. Debemos decir no a las interpretaciones ambiguas. Regla número 11. Debe usted interpretar el texto bíblico de acuerdo a lo que significó en los tiempos del autor cuando se dio ese texto bíblico. Regla número 12. Debe interpretar cada palabra de un texto, pero siempre considerando toda la oración a la que pertenece. Es decir, hay que considerar
todo su contexto. Regla número 13. Interprete todo pasaje bíblico consultando su contexto. Regla número 14. Cuando encontremos que un objeto inanimado describe a un ser vivo en las Escrituras, debemos entender que es un lenguaje metafórico. Regla número 15. Cuando encontremos una expresión que no tenga relación con la realidad de lo que se describe, debemos entender que se habla en lenguaje figurado. Regla número 16. Las principales partes y metáforas incluidas en una parábola representan ciertas realidades que debes tomar en cuenta. Toma en cuenta solamente estas partes y metáforas al sacar las conclusiones. Regla número 17. Debes interpretar las palabras de los profetas en su sentido usual, literal e histórico, a menos que el contexto o el modo en el que se cumplieron te indique claramente que tiene un sentido simbólico. Es posible que el cumplimiento de dicho texto se verifique en etapas, siendo cada una de dichas etapas fianza de las venideras. Regla número 18. Ya que las Escrituras vieron la luz dentro de contextos históricos concretos, solo se podrán entender plenamente a la luz de la historia bíblica. Número 19. Aunque la revelación de Dios en las Escrituras es progresiva, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son partes esenciales de esta revelación y conforman una unidad. Regla número 20. Los hechos o sucesos históricos se convierten en símbolos de verdades espirituales solamente si las propias Escrituras así lo especifican. Regla número 21. Debes comprender la Biblia gramatical y sintácticamente antes de poder comprenderla teológicamente. Regla número 22. No se puede considerar bíblica alguna doctrina a menos que resuma e incluya todo lo que las Escrituras tienen que decir sobre ese tema en particular. Regla número 23. Cuando dos doctrinas en las Escrituras aparentemente se contradicen, debes aceptar ambas como bíblicas, confiando en Dios que ha de iluminarte para que finalmente las interpretes debidamente como una unidad superior. Regla número 24. Puedes considerar que es bíblica una enseñanza que deriva solamente por implicación cuando otros textos bíblicos son comparados o relacionados y la apoyan. Amén. Son 24 breves descripciones de reglas de interpretación bíblica en esta materia introducción a la hermenéutica. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. Pero cuando leemos la Biblia, es Dios quien habla con nosotros. Una frase: los libros piadosos enseñan a los ignorantes, arguyen a los ociosos, excitan a los negligentes y estimulan a los adormecidos, corrigen a los extraviados y levantan a los vacilantes. Pero la palabra de Dios tiene poder y vida eterna. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Proverbios 12:1. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Nuestra responsabilidad como cristianos, como miembros de una congregación, como ancianos o como pastores, debe ser interpretar correctamente las Escrituras, máxime si tenemos una responsabilidad en la congregación de enseñar o de predicar.
Dios les bendiga atentamente su servidor, Pastor Juan Navarro, mi buen Pastor Jesús Ministries, 2012. Bendiciones.